Venezuela, tierra en la que se mezclan sonidos, sabores y colores que dan inicio a grandes celebraciones. Aquí se festeja la vida, los milagros, la fe y la devoción. Aquí se baila, se canta, se venera y se cocina sabroso. Somos un país lleno de bendiciones y de alegrías. Esto es Fiestas de mi Tierra. Hoy en Fiesta de mi Tierra tenemos un programa lleno de sabrosura. Así es, estaremos recorriendo los fogones y cocinas para degustar los sabores de nuestro país. Aquí se come venezolano y con mucho orgullo. No hay fiesta de mi tierra que no esté acompañada de una deliciosa comida, de eso no hay duda. Comencemos este viaje gastronómico con nuestro clásico, el pabellón criollo, y conozcamos qué tan criollo es este símbolo nacional. Como la mayoría de las fiestas y tradiciones de nuestra tierra, el pabellón es producto del mestizaje, tiene un alto valor nutritivo y es tan popular entre los venezolanos que se le conoce como el plato típico de nuestro país. Es la combinación perfecta de arroz, carne de res, caraotas negras y plátano maduro. Pero ¿sabías que 3 de sus 4 ingredientes principales son de origen asiático? Hicieron un gran viaje para encontrarse en un plato único y delicioso. En 1910 era el plato más ofrecido en mesones y posadas. Era tradición servirlo en plato de peltre, acompañado de una arepa y un vaso de guarap. Y no lo vas a creer, apenas costaba 5 centavos. No se conoce con certeza la fecha en que nació el pabellón criollo. Pero sí podemos imaginarnos cómo se juntaron esos ingredientes en un solo plato. Tal vez por casualidad o porque era lo que quedaba en ese momento. Lo cierto es que fue una unión para toda la vida. ¿Sabías que cuando se le agrega las tajadas de plátano maduro alrededor, se le conoce como pabellón criollo con baranda? También hay quienes les agregan un huevo frito en el centro para hacerlo más apetitoso y se le dice pabellón a caballo. El nombre del pabellón tal vez sea porque mezclan los colores de 3 raíces que nos conforman como pueblo. No olvides que el pabellón es sinónimo de bandera nacional. Es nuestro plato bandera en el mundo. Se hacía con carne mechada frita, como la pata de grillo larense, pero fue sustituida por la carne mechada en salsa. Las preparaciones culinarias y su presentación van cambiando a lo largo de los años. Vamos agregando y quitando ingredientes o probando nuevas combinaciones. Pero hay cosas que nunca cambian. Por suerte, es el otro alimento criollo, el casabe. El casabe, el pan venezolano, se consume mayormente en las regiones suroriental y llaneras del país, aunque es muy popular en toda Venezuela. Se cocina en budare y a fogón. Su producción y consumo se remonta a tiempos prehispánicos. Se elabora a partir de la yuca mandioca, también conocida como yuca brava o yuca amarga. Pero, ¿no es venenosa esa yuca amarga? Bueno, sí, tiene un veneno mortal, pero antes pasa por un proceso riguroso donde le quitan las altas cantidades de ácido cianhídrico. El proceso de rallado y prensado en el cebocán o tipiti es de suma importancia para extraer el yari, veneno mortal de la yuca amarga. Cuando el jugo se hierve, pierde todos sus poderes maléficos. Pero, ¿cuál es el origen del casabe? El casabe fue originalmente producido por los nativos americanos arahuacos, taínos y caribes. Las raíces que utilizaban para su preparación eran muy comunes en los bosques tropicales y lluviosos. En la actualidad, muchos grupos étnicos siguen haciendo casabe y permanece como alimento o pan principal. Pero en Fiesta de mi Tierra celebramos lo nuestro con mucho orgullo y amor por el país. Pero esto apenas comienza, no te apartes de la pantalla, porque ya volvemos con más de Fiestas de mi Tierra. Continuamos con más de Fiesta de mi Tierra. ¿Sabías que recientemente el tequeño fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela? El imperdible de todas las fiestas y reuniones. Que vive el tequeño, diversidad cultural de Venezuela. Claro que
sí, el tequeño nunca puede faltar. Si no hay tequeño, no es fiesta venezolana. Pero vamos a conocer un poco más de su origen y popularidad. Harina de trigo, agua, mantequilla, huevo, queso y sal. Con tan solo esos 5 ingredientes podemos elaborar los más ricos tequeños. Pero, ¿de dónde proviene su nombre? No existe una única teoría acerca de su origen. Existen varias hipótesis. Una de ellas está relacionada con la vuelta del paraíso de los teques. Cuentan que las muchachas de la familia Báez se encargaban de preparar la comida de la casa, en una oportunidad preparando pastelitos y otras comidas hechas con harina de trigo. Les sobraron unas tiras de harina de trigo y queso blanco. Para no perder nada se le ocurrió envolver el queso blanco con las tiras de harina, freírlas donde mismo hacían los pastelitos. De una ocurrencia para aprovechar materiales surgió este rico pasapalo que nos identifica dentro y fuera de Venezuela. En la comida venezolana nada se pierde, todo se transforma. Claro que sí, así como los pasapalos de los teques, los famosos tequeños. ¿Sabías que la gente de los poblados más cercanos a Miranda fueron los que les pusieron ese nombre? Porque al ver llegar la bandeja decían, ahí vienen los tequeños con los pasapalos. Esa es una de las tantas historias que rodea a este exquisito invento. Lo cierto es que los tequeños son de los teques. Y como dicen por ahí, matrimonio sin tequeño termina en divorcio. Y así como surgió el tequeño para aprovechar los materiales sobrantes, ¿sabías que existe el Día del Recalentado? Se trata del 25 de diciembre, el día que coloquialmente se conoce como el Día Internacional del Recalentado. A nivel mundial es común comer las sobras de la cena navideña. En Venezuela no podía ser diferente. Las familias se reúnen para disfrutar de una hallaca recalentada y todo lo que haya quedado de la cena anterior. Mi día favorito, definitivamente. Y a ver, ¿cuál es tu comida favorita? Sin pensarlo mucho. Una arepa en la mañana bien calentita, eso sí. Y casualidad, ¿sabías que la arepa es uno de los alimentos fundamentales de los hogares venezolanos? Y varía de acuerdo a la región del país. Arepa y maíz pilado, de harina precocida, de maíz pelado, de trigo, de yuca, asadas, horneadas, hervidas o fritas. Dulces de chicharrón, de coco, de queso, aliñada, tostada. Son muchas las variedades que han ido surgiendo. En los años 50 aparecieron las primeras areperas en el país. Esos lugares donde podemos conseguir arepas rellenas de los que se nos ocurran. Dicen por ahí que la creación de estos establecimientos estuvo promovida por los inmigrantes italianos, que al compartir con los venezolanos en la faena de la construcción quedaban encantados con esos discos de maíz que sus compañeros llevaban para el desayuno y preguntaban dónde se podía conseguir. ¿Sabías que el nombre arepa viene del cumanagoto arepa, que significa maíz? Su elaboración es muy sencilla. Bueno, al menos hoy en día tenemos una harina precocida, que tan solo le echamos un toque de agua, sal y listo. También puedes hacerlos un poco más nutritivas si le agregas a la preparación vegetal, semillas o cereales. El uso de esta especie de pan en forma de disco es tan antiguo como la cultura araica del maíz, que se extendió por toda América, no menos de 5 milenios antes de que se aparecieran los europeos en el continente. En la historia natural de las Indias de 1851 se describen ya todas las comidas que se elaboran con maíz. El mote de los chilenos y peruanos, las tortillas de México, ciertos bollos redondos sazonados que duran y nuestras arepas de tierra firme. Por algo se dice que somos de maíz. Antes de continuar con más platillos, historias y tradiciones, es hora de retar tus conocimientos. Llama a tus padres, abuelitos y amigos si necesitas ayuda para responder la trivia de hoy. ¿En qué región del país se elaboran tradicionalmente las arepas a base de harina de trigo? A. Oriente. B. Los Andes. C. En la región capital. Y al regreso no te pierdas la respuesta. Esto es ¡Fiesta de mi tierra!
¿En qué región del país se elaboran tradicionalmente las arepas a base de harina de trigo? A. Oriente. B. Los Andes. C. En la región capital. La respuesta correcta es la B. En la región andina se elaboran las arepas de trigo. En nuestros Andes venezolanos, el clima, la cordialidad y la naturaleza cambian radicalmente y su comida nos encanta por su sabor único y original. El mejor desayuno andino es una arepa de trigo con quesito y crema de leche. Se dice que es una variación de la arepa de maíz tradicional realizada en el siglo XIX en el estado Mérida. En esa época los campesinos comenzaron a utilizar la harina de trigo para preparar la masa, ya que era la única tierra venezolana en esa época que cultivaba trigo y tenía mayor acceso a ese ingrediente. Su elaboración es un poco más compleja que la arepa de maíz tradicional, pero el resultado vale la pena. A diferencia de la arepa de maíz, la andina es horneada y solo en algunos casos es cocinada en budare a leña para darle ese toque tostado que la caracteriza. Esta típica receta con el tiempo ha llegado al oriente del país. Por ejemplo, en el estado Sucre se realizan arepas de trigo súper grandes, casi del tamaño de un plato, y se le conoce como dumplinas. El principal ingrediente de toda nuestra comida típica es la creatividad, definitivamente. El venezolano y la venezolana siempre se la han ingeniado para salir adelante, con mucho sabor y entusiasmo, y eso se siente en cada platillo criollo. Un dato curioso, ¿sabías que un pepito, ese pan repleto de proteínas y vegetales, fue declarado Patrimonio Cultural? Desde el 3 de marzo de 2023, la gastronomía del estado Lara se enriqueció con la declaratoria del pepito guaro como Patrimonio Cultural y Material. Fue reconocido por su valor cultural y su vinculación a las tradiciones culinarias de Barquisimeto, una declaración sin precedentes que viene a apoyar y enaltecer el aporte de los pipiteros. Lara es un estado rico en tradición, música y sabores. Otro platillo muy popular en Lara es la cachapa de maíz. Sus orígenes se remontan al estado Miranda. Vamos a conocer más. La cachapa se remonta a la época indígena, en la región central, estado Miranda, donde la versatilidad del maíz se aprovechaba en diversos alimentos y bebidas, siendo la cachapa uno de los alimentos más importantes. Productos que tenemos en Venezuela. Acompáñennos a conocerlo. El maíz viene de Mesoamérica y su origen está rodeado de un tono mítico en el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. Así, la siembra del maíz fue el primer cultivo desarrollado por los indígenas venezolanos. Hoy en día los cultivos de maíz ocupan el 25% de las tierras destinadas para la agricultura. Por ello, el maíz es considerado el cultivo más importante del sector agrícola vegetal y un rubro estratégico, dada su importancia en la dieta diaria de los venezolanos. Y hasta aquí llega nuestro viaje gastronómico, con un final delicioso y venezolanísimo. Hoy nos hemos dedicado a revelar algunos secretos mejor guardados de algunos platillos típicos y tradicionales del país. Si quieres seguir conociendo más regiones, historias, tradiciones, no puedes perderte nuestros próximos capítulos. Y hasta aquí llega nuestro viaje lleno de sabor y con un final bien criollo. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales que ves aquí en pantalla. Esto fue Fiesta de mi Tierra.